representar a una representante de un heroico pueblo que en nuestro país, particularmente vilmente calumniado, su revolución es tergiversada y sin embargo el pueblo peruano va comprendiendo cada vez más la justeza de esa lucha y tiene el apoyo de todos nosotros. Para mí es un honor presentar la palabra de la compañera María Alejandra Díaz, constituyente de la República Bolivariana de Venezuela, a quien recibimos con fuertes palmas de solidaridad, de fraternidad. Bueno, buenas noches a todos los participantes, a la solidaridad del pueblo cubano, a esta universidad que nos permite estar aquí, en nombre y representación no solamente del pueblo venezolano, sino sobre todo de la mujer venezolana. Con mucho orgullo lo digo. De la mujer venezolana que ha luchado y que es el sostén fundamental de la revolución bolivariana. Todas las madres que salimos todos los días buscando cómo resolver el tema de la alimentación y el tema de la medicina en Venezuela. El compañero decía que nuestra revolución ha sido vilipendiada, estigmatizada y satanizada. Eso no es casual, porque si revisamos el contexto mundial, nos damos cuenta que la tarea fundamental del capitalismo primero fue hacerse de los medios de comunicación. Si te haces de la propiedad de los medios de comunicación, dominas el mensaje y por tanto lo cartelizas, lo tergiversas, envenenas a los pueblos y haces una captura de la opinión pública mundial. La primera avanzada para acabar con los pueblos la dirigen los medios de comunicación. Y eso es lo que han hecho con Venezuela, como lo hicieron con Libia, 6 meses antes de la invasión criminal yanqui. A Libia primero estigmatizaron a ese pueblo y destruyeron Libia y hoy no se oye una sola palabra de lo que está sucediendo allí, vendiendo hombres y mujeres como esclavos. Eso fue lo que hizo la democracia y la libertad yanqui en Libia. Y es lo que tratan de hacer hoy en Siria, como no pudieron después de 7 años de guerra criminal contra el gobierno de Bashar al-Assad, decidieron unilateralmente atacar criminalmente al pueblo de Libia. Nosotros levantamos hoy la voz en nombre del pueblo que resiste de Libia y nos negamos profundamente a la dominación, no a la invasión yanqui, no lo vamos a permitir. Más allá de lo que está sucediendo en el contexto mundial, yo quería referirme muy cortamente al tema venezolano. Venezuela está siendo asediada cruelmente. Incluso algunos venezolanos que se dicen venezolanos, yo lo dudo, que son además representantes de la oposición venezolana, supuestamente en una democracia que no es democracia. Raro, ¿verdad? Que en un país donde hay una dictadura existe una oposición que puede entrar y salir de su país a las anchas y llamar a una invasión y llamar a sanciones. Vinieron a este país, como han ido a todo el mundo, a pedir que nos bloqueen, a firmar cartas en donde a Venezuela se le niegue las medicinas, se le niegue la posibilidad, incluso teniendo el dinero, para comprar insulina, para comprar vacunas contra la malaria, contra el paludismo. ¿Y quién sufre las consecuencias de ese bloqueo criminal? El pueblo de a pie, el pueblo noble, el pueblo martirizado gracias al bloqueo criminal que los yanquis han desarrollado. Nos han acusado de que somos una amenaza inusual y extraordinaria. Pues déjenme decirles, sí somos una amenaza. ¿Y saben por qué? Porque nosotros nos levantamos como Cuba contra el sistema de dominación mundial. Somos una amenaza porque tenemos la primera constitución antineoliberal de las Américas. Nuestra constitución, el escudo fundamental que Chávez nos legó, es una constitución antineoliberal.
Es una constitución que prevé la justa distribución de la riqueza, de esa riqueza que nos legó la tierra, el porvenir. El gran pecado de Venezuela, es ser la mayor reserva petrolera, la segunda reserva de oro, quizás la tercera reserva de diamante. Ese es nuestro gran pecado. Y que los yanquis no sean los dueños de eso, sino que Chávez en su legado nos dejó la soberanía, la independencia y la autodeterminación como norte. No nos dejamos vencer. La soberanía es la que está en juego. El plan mundial es acabar con los Estados-nación, porque al caotizar los Estados-nación es mucho más fácil hacerse de los recursos naturales de cualquier país. Preguntémonos por qué es el asedio contra Venezuela. Preguntémonos, investiguemos, no nos conformemos con lo que nos dicen los medios de comunicación. No nos conformemos con lo que de boca a boca se dice. Investiguemos qué hay detrás. Yo se los pido, porque es la única manera, unidos, que vamos a poder vencer el cerco que hay contra nuestro país. No vamos a poder lograrlo de otra manera. Venezuela es un mal ejemplo, como lo es Cuba, porque se levantó contra la hegemonía capitalista mundial. Por eso somos un mal ejemplo. Por eso hay que bloquearnos. Más allá de nuestros propios errores, porque ninguna revolución es perfecta. Más allá de nuestras propias inconsistencias e incongruencias internas, el capitalismo representado por el imperialismo yanqui no nos perdona que seamos un país soberano e independiente. Nuestro gran pecado original es la ley de 1829 que Simón Bolívar dictó, en donde nuestros recursos naturales y la ley de minas son de los venezolanos y no de las corporaciones. Ese es el gran reto, esa es la lucha que está dando Venezuela en este momento, por defender el territorio, por defender los acervos, por defender la soberanía, por defender la independencia, por defender a su pueblo que tiene derecho a vivir bien. Una máxima de Simón Bolívar, la máxima felicidad, la mayor suma de felicidad. Ese es el legado de Chávez. Y el legado de Chávez, ¿saben por qué es tan importante recordarlo? Porque cuando Chávez llegó a Venezuela, había 67% de pobreza, 35% de pobreza extrema, y la clase media representaba el 8% de la población. Cuando Chávez lamentablemente lo asesinan, porque esa es mi tesis en lo personal, cuando a Chávez lo asesinan, el 42% del país era clase media dentro de los parámetros que esas organizaciones miden y establecen. Habíamos bajado la pobreza a un 22% y la pobreza extrema a un 5%. Eso es lo que nos están cobrando. Nos están cobrando que gracias a Cuba acabamos con el analfabetismo. Nos están cobrando, además, la solidaridad de llevarle salud al que nunca tuvo salud, al excluido, al que vive en los cerros de Caracas. Nos están cobrando la posibilidad de ser felices, de tener educación gratuita. Venezuela tiene la 5ª matrícula de educación superior gratuita en el mundo. Eso no se dice. Venezuela acaba de entregar hace una semana la vivienda 2 millones subsidiada por el Estado. Entonces, ¿qué están atacando, compañeros? Ese modelo demostró que era viable. Ese modelo demostró, y no lo digo yo, lo dice la CEPAL, lo dice la FAO. El programa contra el hambre de la FAO se llama Hugo Rafael Chávez Frías. ¿Será casual? Chávez dedicó todos los días de su vida por redimir la deuda social histórica que la democracia representativa, esa que nos vende la OEA, quiere imponernos. El gran dilema de la OEA es que Venezuela levantó la voz y cambió su modelo democrático a una democracia participativa, protagónica, viva, orgánica, tumultuaria, multitudinaria, en donde las masas tienen el poder. Y por eso la Asamblea Nacional Constituyente. Chávez nos dejó
Además, la solución a cualquier problema es la Constitución. Y eso es lo que no pueden permitir que se copie en el mundo, porque nuestro modelo demostró que funcionaba. Y por eso el ataque. Tengamos conciencia, compañeros, cuando se hable de Venezuela, que nosotros somos un pueblo que salimos de nuestras fronteras no para conquistar, no para tirar bombas ni para acabar con otro pueblo, salimos a liberarlos. Esa es la historia del pueblo venezolano y por eso yo reivindico el ejemplo de ese pueblo doliente, sufriente, que no se rinde y que no nos vamos a rendir, aunque tengamos que dejar el pellejo en eso. No nos vamos a rendir, como decía Chávez, compañero. Y para concluir, entre un principio y un amigo, yo me quedo con el principio. El pueblo venezolano nos seguimos quedando con el principio y vamos a defender con la vida, si es necesario, el modelo que nos dejó Chávez, la posibilidad de soberanía, de independencia, de autodeterminación. ¡Viva Venezuela! ¡Viva Chávez! ¡Viva la solidaridad de los pueblos! ¡Viva la cumbre de los pueblos! ¡Viva, compañeros! Chávez vive, la lucha sigue, es el grito de los pueblos en defensa de la revolución de Venezuela. Compañeros y compañeras, pueblos unidos en esta cumbre en Lima, tiene una conclusión, tiene que terminar con un documento, una declaratoria. Esa declaratoria de la cumbre de los pueblos será expuesta en este momento por los compañeros siguientes. Será de lectura del compañero Jerónimo López Sevillano, secretario general de la Confederación General de Trabajadores del Perú y presidente del Comando Nacional Unitario de Lucha, al cual invitamos al estrado. Por la compañera Iris Fernández, de la Comisión Política del CENUL y dirigente del Movimiento Femenino. Invitamos al estrado. A la compañera Norma Ramos, del Movimiento Popular de Resistencia, 12 de octubre, de El Salvador, del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Al compañero Henry Morales, del Movimiento Sub Kim Ho, de Guatemala. Un aplauso para los compañeros que darán lectura a la declaración de la cumbre de los pueblos. Buenas noches. En primer lugar, expresar el saludo de la Confederación General de Trabajadores del Perú, la CGTP. Asimismo, el saludo del Comando Unitario Nacional de Lucha, que está integrado por diferentes organizaciones. Declaración final de la Cumbre de los Pueblos por la articulación social de nuestra América. Representantes de organizaciones sociales y populares del Perú, en América Latina y el Caribe. Nos hemos dado cita en Lima, Perú, del 10 al 14 de abril del año 2018, para debatir sobre la realidad política, social, económica de nuestra América, para compartir nuestras luchas y resistencias, para fortalecer la solidaridad militante de nuestros pueblos y para fortalecer la unidad continental
del movimiento social y popular de nuestra región. Nos volvemos a encontrar organizaciones sociales que luchan por la defensa de los derechos laborales de la clase trabajadora, organizaciones gremiales, organizaciones feministas que luchan por la igualdad de género, organizaciones juveniles y estudiantiles que defienden los derechos de la juventud como actor protagónico, organizaciones campesinas que siguen peleando por el derecho a la tierra, organizaciones indígenas que resisten el embate del imperialismo salvaje, organizaciones ambientales que enfrentan al modelo depredador, extractivista, organizaciones que reivindican y defienden los derechos de la ciudadanía, plataformas regionales que se enfrentan a los proyectos neoliberales de libre comercio, organizaciones que luchan por la justicia social, redes regionales de organizaciones de la sociedad civil y decenas de colectivos y movimientos que se enfrentan día a día contra el poder político y económico del capital en sus diferentes expresiones. Nos volvemos a encontrar en un escenario de confrontación y de lucha frontal en nuestra América entre las fuerzas de las élites entreguistas y las fuerzas sociales, populares, progresistas y de izquierda. Vivimos una confrontación del poder imperial que trata de borrar los avances democráticos y de inclusión social y política que ha promovido el gobierno progresista en estos últimos décadas y media. En Perú se ha dado cita en el marco de la 8ª Cumbre de las Américas la expresión de esas fuerzas reaccionarias que tratan de recuperar hegemonía. Cumbre legítima no es la expresión de la ciudadanía latinoamericana y caribeña. Vienen a hablar de gobernabilidad, de corrupción en un país en el que todos los presidentes peruanos de los últimos 30 años tienen cuentas pendientes con la justicia por crímenes cometidos desde el poder. Quieren continuar con las políticas corruptas, ahora impulsando las acciones públicas privadas para seguir sus negociados oscuros. Ante ese escenario, las organizaciones populares del Perú, aglutinadas en el Comando Nacional Unitario de Lucha y la Confederación General de Trabajadores del Perú, la CGTP, convocaron al movimiento social y popular de nuestra América a encontrarnos en el marco de la Cumbre de los Pueblos a fin de avanzar en la articulación social para enfrentar el modelo neoliberal en el continente. La Cumbre de los Pueblos ha sido el marco ideal para dar importantes debates, intercambiar experiencias, fortalecer la solidaridad de nuestra lucha y principalmente mantener el espíritu y resistencia y combate contra el capitalismo. Los aires neoliberales vuelven a soplar fuerte en el continente. Las políticas para avanzar en la precarización y desregulación del empleo se generalizan. Avanzan en desmantelar los regímenes públicos de pensiones. Promueven políticas de austeridad dirigidas a desmantelar programas de protección social. Se reaniman las negociaciones para nuevos tratados de libre comercio. Por tanto, la agenda de la resistencia continental contra el neoliberalismo vuelve también a retomar fuerza. Llamamos a enfrentar la arremetida contra las condiciones y derechos laborales de la clase trabajadora en el continente. Rechazamos las políticas neoliberales que promueven precarización y desregulación laboral. Exigimos el trabajo digno. Nos oponemos a las medidas de austeridad neoliberal orientadas a reducir la
inversión pública en programas de asistencia y protección social. Rechazamos las pretensiones de privatizar los regímenes de jubilación pública para entregarles estos recursos a los privados. Seguimos rechazando los tratados de libre comercio y los tratados de protección de inversiones, que son instrumentos a favor del poder económico y corporativo. El derecho a la tierra sigue siendo hoy más que nunca el derecho inalienable de nuestros pueblos originarios, campesinos y campesinas. La tierra debe ser para quien la trabaja. Condenamos la violencia machista y la lógica de impunidad de los feminicidios, que peligrosamente se convierten en una práctica generalizada en nuestro continente. En nuestra agenda colocamos también con prioridad la lucha por la igualdad de género. Sin igualdad de salarios para las mujeres, sin paridad en la participación política, sin igualdad a empleos dignos, sin respetos a sus derechos sexuales y reproductivos, no tendremos sociedades igualitarias, ni democráticas, ni inclusivas. Condenamos la criminalización de la protesta social, que se ha convertido en una acción generalizada en nuestros países, ocasionando decenas de víctimas de activistas sociales. Seguimos luchando contra la lógica extractivista de nuestras economías y por modificar la matriz productiva de nuestros países. Llamamos a enfrentar el fortalecimiento del fundamentalismo religioso, que en alianza con el capital pretende volver al oscurantismo en nuestra América. Rechazamos también la utilización de los sistemas de justicia como instrumento de persecución políticas a líderes y lideresas progresistas en América Latina. Manifestamos nuestra inquebrantable solidaridad con el compañero presidente Luis Ignacio Lula da Silva, quien enfrenta hoy a todo el aparato de la judicialización de la protesta y el odio de las élites brasileñas por ser el referente de los oprimidos y los excluidos. Lo que pasa con el compañero Lula es la expresión del giro fascistoide en Brasil como resultado del golpe parlamentario contra la compañera Dilma Rousseff. Hoy somos Lula y Brasil. Lula libre. Reafirmamos nuestra inquebrantable solidaridad con el pueblo de Martí, del Che, de Fidel, de Raúl, el heroico pueblo cubano y su gloriosa revolución. La revolución cubana sigue siendo, a pesar de las agresiones y de las dificultades, el mejor ejemplo de dignidad, que la convierte en ejemplo a seguir. Exigimos, por tanto, el fin del criminal bloqueo económico, financiero y comercial de Estados Unidos contra Cuba, tal como lo exige en forma contundente la Asamblea General de Naciones Unidas, así como la devolución inmediata del territorio ilegalmente ocupado por la base militar estadounidense en Guantánamo. Reafirmamos nuestra inquebrantable solidaridad con la Revolución Bolivariana de Venezuela. Condenamos enérgicamente la agresión imperialista, la guerra económica y el acoso político contra Venezuela bolivariana. Exigimos respeto a la soberanía de la patria del pueblo venezolano, que desde 1999 inició un proceso constituyente popular que ha marcado la senda de una referencia de lucha antiimperialista por la unidad latinoamericana y por el socialismo nuestroamericano. Nuestro apoyo para el presidente Nicolás Maduro, sucesor del proyecto histórico impulsado por el comandante Chávez. Exigimos el cese de las sanciones ilegítimas y unilaterales contra el pueblo bolivariano. Rechazamos la pretensión de la intervención militar en Venezuela bajo el pretexto de ayuda humanitaria. Exigimos la no injerencia en las próximas elecciones del 20 de mayo y el respeto a la soberanía y autodeterminación de nuestros pueblos. Revolucionario boliviano encabezado por nuestro compañero Evo Morales. Ratificamos nuestro apoyo a la histórica reivindicación del pueblo boliviano
de una salida soberana al Océano Pacífico. Pedimos que los pueblos de Chile y Bolivia impulsen a sus gobiernos a alcanzar una resolución pacífica a través del diálogo. Mar para Bolivia. La Revolución Ciudadana, liderada por el compañero Rafael Correa, demostró al mundo que los procesos progresistas pueden hacer transformaciones que pongan al ser humano por sobre el capital. Demostró que la redistribución de la riqueza, la defensa de la soberanía y el respeto y protección de los derechos humanos son fundamentales para conseguir la sociedad del buen vivir. Desde la Cumbre de los Pueblos manifestamos nuestra preocupación de cualquier retroceso en las conquistas alcanzadas en Ecuador y principalmente cualquier restauración de postulados neoliberales ligados a la injerencia del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Rechazamos la política racista y xenófoba de Donald Trump para con nuestros hermanos y hermanas de México, que además de padecer a su élite política corrupta y las consecuencias del neoliberalismo, la represión y la corrupción, deben soportar que ahora se construya un muro en su contra. Nos oponemos a la criminalización de la migración. Migrar es un derecho. Haití fue el primer grito de libertad e independencia en nuestra América. La MINUSTAH ha dejado cientos de víctimas por enfermedades, de violaciones, de asesinatos. Por tal pedimos el resarcimiento histórico por los daños de esta ocupación y denunciamos su nueva máscara que se llama el nombre de Minoche. Saludamos y enviamos un abrazo fraterno al compañero Óscar López Rivera, que ha ganado su libertad con coherencia y dignidad, pero con esta victoria no acaba la lucha. Seguiremos en la batalla anticolonial por un Puerto Rico libre. Seguimos pidiendo justicia por Berta Cáceres. Condenamos el descarado fraude electoral en este 2018. Que perpetúa a José Orlando Hernández en el poder. Enviamos nuestra solidaridad con cientos de miles de hondureños que han manifestado y siguen resistiendo contra la represión de esa dictadura. Exigimos al gobierno colombiano la implementación real de los acuerdos de paz en La Habana, la continuación de la mesa de negociaciones con el ENE y la libertad inmediata de Jesús Santrich, negociador de la paz, de Simón Trinidad, prisionero en los Estados Unidos hace 14 años, y de los miles de prisioneros políticos que aún siguen en las cárceles colombianas. Asimismo, renunciamos al asesinato de más de 300 líderes y lideresas sociales en los últimos 2 años e instamos al gobierno a proteger la vida de ellos y ellas. Nuestra solidaridad con el pueblo argentino que hoy resiste el embate de las políticas neoliberales del Mauricio Macri. No nos olvidamos de Santiago Maldonado, desaparecido y asesinado en el 2017, de Rafael Nahuel, de los niños masacrados por la policía. Exigimos la libertad de Milagro Sala y de todos los perseguidos por el Poder Judicial mediático. Desde la Cumbre de los Pueblos condenamos la agresión militar del imperialismo norteamericano contra el pueblo sirio. Llamamos a promover acciones de condena en las embajadas estadounidenses por esta acción asesina. Toda nuestra solidaridad con el pueblo hermano sirio. Nuestra solidaridad con la lucha del pueblo mapuche por sus derechos. Nos solidarizamos con el pueblo palestino asediado y masacrado constantemente a manos del sionismo imperialista. Nos solidarizamos y apoyamos la legítima causa del pueblo saharaui y su derecho a la autodeterminación. Desde la Cumbre de los Pueblos llamamos a vernos en Buenos Aires, Argentina, en las acciones contra el poder imperial global que está reunido en el marco de la cumbre del G20 el 30 de noviembre y el 1 de diciembre. Con especial interés llamamos a participar en el foro feminista contra el G20 a fin de continuar con el proceso de debates que hemos mantenido acá en Lima sobre la urgente necesidad de promover la articulación
continental del movimiento social. Ratificamos acá en Lima, Perú, que la cumbre de los pueblos son el espacio que nos encontramos para reafirmar nuestra solidaridad, para intercambiar nuestras experiencias y resistencias, para articular nuestras agendas de lucha, para fortalecer la unidad y articulación del movimiento social popular progresista de izquierda en nuestra América. ¡Viva la lucha de nuestros pueblos! ¡Viva! ¡Que viva la cumbre de los pueblos! ¡Viva! ¡Por una Latinoamérica unida! ¡Viva! Unidos por Cuba, no más bloqueo ni a Cuba, ni a Venezuela, ni a ningún país. ¡Que viva la solidaridad internacional! ¡Viva! Bien, agradecemos a nuestro compañero Jerónimo, Ibis, Henry y Norma por la lectura de lo que es la voluntad después de desarrollar las conferencias, los talleres de este magno evento. Otra vez, compañeros, como anunciáramos, volvemos con la alegría de la orquesta Élito Rebé, a quien lo recibimos con fuertes aplausos para